Esta es La Verdad TV, la televisión que impacta y trasciende más allá de las fronteras. Transmitimos desde Aguascalientes, centro de la República Mexicana, para todo el mundo, sin barreras, sin censuras. La Verdad TV, la televisión que entretiene, informa y forma opinión. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 17 de octubre de 2019. 19. ¿Saben que este ruido que tenemos acá de algunas obras que están aquí en los edificios aledaños nos tienen locos? Así que la ventaja es que los vamos a compartir con ustedes. Así que bueno, bienvenidos a este muy trabajoso día. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a tener un enlace con Ricardo Rodríguez Vargas, que es titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y para que nos platique primero, pues obviamente, qué es lo que está haciendo, cuáles son los avances que han tenido precisamente en la devolución de los recursos a los ciudadanos. Estaría muy bien que nos platicara sobre el tema de los famosos cheques que luego después no se podían cobrar, y sobre todo, ¿qué se siente trabajar en una dependencia con un hombre tan feo? Vamos a tener también un enlace con José Mario de la Garza Marroquín, que es abogado del colectivo No Más Derroches, y vamos a hablar sobre la cancelación de la segunda suspensión definitiva contra Santa Lucía. Por cierto, el día de hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, va a estar precisamente inaugurando las obras, pero el colectivo dice que aún hay pendientes legales. Vamos a tener también un enlace con el senador Juan Antonio Martín del Campo, del Partido Acción Nacional, y con él vamos a tener una variedad de temas muy interesantes sobre la renuncia de Carlos Romero de Champs, sobre la ley de revocación de mandato y también sobre un tema que a todos nos trae, el tema del incremento de la violencia a pesar de las extrañas intenciones del gobierno federal. Y finalmente vamos a tener un enlace con el periodista Rafael Loret de Mola, quien nos va a platicar sobre qué está pasando en el país. ¿Es esto una dictadura? ¿Es esto una democracia? ¿O qué es? Vamos a platicar precisamente sobre el virreinato de López Obrador con Rafael Loret de Mola. Esto es lo que vamos a tener el día de hoy en Comentando la Noticia, el espacio de Rodolfo Franco, y que en cuya ausencia está aquí su amigo y servidor Antonio Zapata. Comenzamos. La Verdad TV presenta Comentando la Noticia. Las noticias nos llegan de todas partes, pero solo aquí abordaremos los diversos ángulos de la información que a usted le interesa conocer. Esto es Comentando la Noticia, con el periodista Rodolfo Franco. Es necesario que empecemos a comentar sobre el tema en lo que ya tenemos a nuestros invitados del día de hoy, sobre el incremento de la violencia en México, pero particularmente en Aguascalientes. En los últimos días, por ejemplo, en nuestra ciudad ha habido ya 4 eventos de violencia que nos han preocupado y sobre todo nos hacen preguntarnos qué diablos está pasando. ¿Existe la estrategia? Bueno, efectivamente, alguna vez la hubo. Y por supuesto, Aguascalientes disfrutó de ella, abrevó de ella y creció en base a ella. Hoy estamos viendo que los índices delincuenciales en nuestro estado, en los estados alrededor de nosotros y por supuesto en el país entero, se han deteriorado dramáticamente. La inseguridad está a la orden del día y por supuesto todos los mexicanos estamos preguntando, bueno, ¿qué está pasando? Sí, es necesario que nos hagamos las preguntas necesarias y sobre todo que las manifestemos constantemente, porque no podemos permitir que las autoridades sigan durmiendo el sueño de los justos. En la medida de que algunos responsables de la seguridad se la pasan echándole la culpa a la Guardia Nacional por no estar, y la Guardia Nacional brilla por su ausencia o de plano no está coordinada de manera correcta para poder apoyar las labores de seguridad que le corresponden a los gobernadores, en esa medida, los únicos rehenes somos nosotros. Y entonces ahora ya nos estamos empezando a preguntar no solamente cuándo va a mejorar este asunto, sino ver cuándo nos va a tocar. Esperemos que en algún momento
podamos ver claridad en este tema. Bien, ahora vamos a tener ya en un momento más el enlace con Ricardo Rodríguez Vargas, que es el titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Este organismo o esta oficina tradicionalmente se llamaba Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, que era el famoso SAE. Y su historia, evidentemente, o más bien su responsabilidad necesaria y forzosamente tenía que ser precisamente con la administración de los bienes incautados en los operativos contra el narcotráfico o contra los delitos, sobre todo los llamados delitos de cuello blanco. Hay que reconocer una cosa, este nombre tan feo, Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, tiene una connotación realmente interesante. Primeramente, a algunos no nos podrá gustar el nombre, de hecho nos parece terrible. Sin embargo, tienen elementos de construcción semántica muy buenos, que venden muy bien, porque ahora sí, este instituto tiene un fin específico y profundo, y que además impacta de manera muy positiva entre los ciudadanos de a pie, porque tiene una misión clara, contundente y específica: devolver al pueblo lo robado. Sin embargo, evidentemente, tenemos que tomar en cuenta de que una connotación o una integración semántica tan directa implica también problemáticas claras y evidentes en el sentido de precisamente de lograr generar los mecanismos legales para que entonces ahora sí se le devuelva específicamente al pueblo lo robado. Y necesariamente hay que reconocer que el presidente López Obrador en eso sí ha sido muy efectivo y muy preciso, porque, perdón, le apagué el micrófono, porque evidentemente sí ha habido dinero que se ha estado entregando a los pueblos, a las personas que están en desgracia, a las personas a comunidades que están en desgracia, hay que decirlo claramente. Y en este momento ya está en la línea telefónica Ricardo Rodríguez Vargas, titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Don Ricardo, buenos días. Hola, Toño, buenos días, a tus órdenes. Bien, pues primero que nada, si está cumpliendo este instituto una orden semántica tan clara en devolver al pueblo lo robado. Bueno, mira, todo lo que, o la mayoría de los bienes que recibimos en el instituto son bienes tóxicos, tienen alguna problemática. Entonces, en este sentido, pues lo que estamos haciendo un resarcimiento a algo que es del pueblo, le estamos devolviendo algo que es de él por su naturaleza y por origen, que pues antes creo que era al revés, le quitabas a los pobres para dárselos a los ricos, era un Robin Hood al revés, y ahora sí se está cumpliendo con el mandato y el mensaje del señor presidente de devolverle pues al pueblo lo que se le ha quitado. Sí. Ahora, mi pregunta sería en este sentido, la estructura legal necesaria para entonces llegar a ese punto, ¿sí se ha modificado lo suficiente para garantizar la devolución de los bienes a la gente? Mira, sí, te voy a decir en qué sentido. Con la ley de aprobación de dominio, de extinción de dominio, se amplía el catálogo de delitos graves. ¿Cuáles son estos delitos que se amplía? Pues es corrupción, robo de energéticos, y si todo marcha bien, la parte esta de la facturación, sí, que se aprobó antier en la Cámara de Diputados. Entonces, pues son recursos que no son recursos lícitos y por eso es devolverle al pueblo lo robado. ¿Dónde se está fundamentando el marco jurídico? Pues en la aprobación de la nueva ley de extinción de dominio. Esto querría decir entonces, don Ricardo, para que nos explique. A partir del momento en el que se enajena un bien ilícito hasta su entrega o devolución al pueblo, ¿cuál podría ser el promedio de tiempo en el que este instituto podría generar todo ese proceso legal? Bueno, mira, como estaba antes la ley, podríamos tardar 5 o 10 años. Ahora, como se aprobó hay algo que se llama una venta expedita.
que es una venta oportuna de los bienes asegurados. Una vez que nosotros pasen al instituto, podrá tardar de 3 a 6 meses en venderlo. O sea, prácticamente sería un fast track en la devolución de los bienes. Sí, por eso se llama venta oportuna o venta expedita, porque ya lo podemos hacer con la nueva ley de forma rápida, lo cual también a nosotros nos conviene mucho porque evitamos los costos de administración. Los costos de administración le cuestan mucho a ti y a todos los contribuyentes que nos están escuchando, y pues por eso también es benéfico para la hacienda pública. Correcto. Ahora, hemos visto en muchas de las ruedas de prensa del presidente o eventos fuera de la presidencia de la República, en las que el presidente de la República está entregando cheques a pueblos originarios, a personas de escasos recursos, a zonas marginadas y todo eso. Estos cheques ya son precisamente producto de estas ventas, de estas enajenaciones. ¿Cómo va el proceso? ¿Cuáles son los que están pendientes y cuáles son los que ya están cobrados? Bueno, como correctamente dices, lo que se han dado son recursos para causas justas. Sí. Te voy a mencionar, nuestro primer evento para este tipo de causas, para causas sociales, para comunidades marginales y para becas de deportistas, fueron a 2 municipios de Oaxaca, Santa María Ceniza y Santos Reyes de Ucuna. Posteriormente vino lo de la entrega de los recursos a Guerrero para mejorar las carreteras. También ya se depositaron para becas para 544 deportistas que participaron en los Juegos Panamericanos, y para los Juegos también se entregaron otro tanto de becas. Entonces eso, lo que hasta ahorita hemos cubierto son becas y apoyo a municipios de muy alta marginación. Hasta el momento, ¿cuánto dinero ha entregado o ha restituido el instituto para devolver al pueblo lo robado? ¿Cuánto? Mira, lo que hemos generado en las subastas son alrededor de 260 millones de pesos, más algo que se llama bien numerario, que son dólares en abandono, que fue lo que se distornó las becas para olímpicos. Correcto. Ahora, con las modificaciones legales que se han aplicado para el tema de la devolución del dinero que se obtenga después de las modificaciones legales, ¿cuánto esperan que se incremente la operación o el flujo de dinero para el instituto? Mira, la cifra no es tan fácil de estimar porque podría venir un año atípico donde por un evento pueda sesgar mucho el dato, pero si nos vamos a un promedio, podría ser alrededor de 1.500 millones de pesos al año. Estupendo. Bien, don Ricardo, ahora una pregunta, y esta es una pregunta un poco más o menos al aire. Sí. Si el instituto está para devolver al pueblo lo robado, en teoría, entonces, la administración de Andrés Manuel López Obrador tendería entonces a terminar con lo que se robe al pueblo. Esto implicaría la extinción entonces del propio instituto o del origen del instituto. ¿Qué opina usted sobre esto? No, bueno, lo que pasa es que recuerda que lo que ahorita se está ventilando son sino eventos que está investigando la Fiscalía y cuyos bienes podrían caer al instituto del sexenio anterior o de secciones anteriores. Entonces no coincido con que eso llevaría a su extinción, sino al contrario, creo que lo está fortaleciendo y estamos contribuyendo justamente a una política social muy bien definida del presidente, que es primero los pobres, con recursos que vienen de la corrupción, del robo energéticos y de defraudación fiscal. Correcto, sí, definitivamente tendría que ser, sobre todo ahora ya con el fortalecimiento legal de las atribuciones que tiene el gobierno para poder enajenar bienes que son objeto del crimen organizado o del crimen de cuello blanco. Pues mira, es del crimen organizado, de trata de personas, de delincuencia organizada, delitos contra la salud, de corrupción, de robo a energéticos, y entre otros, y de defraudación fiscal, ¿no? Entre otros delitos. Correcto. Don Ricardo, si nos lo permite, entonces estaremos muy al pendiente de lo que pudiera estar sucediendo, porque me queda bastante claro que este instituto va a tener interesante y relevancia en los próximos meses.
Muchas gracias por tu entrevista, Toño. Pues estamos a tus órdenes, tuya y de Mari, y estamos trabajando al 120% para que las comunidades marginadas en este país tengan recursos, para que todo lo que pues está de forma ilícita y caiga en el instituto, se fortalezca la política social y, como dijo el presidente, primero sean los pobres de este país. Correcto, don Ricardo, le agradecemos mucho. Muchas gracias, Toño, estoy a tus órdenes. Gracias. Fue Ricardo Rodríguez Vargas, titular del Instituto... Ay Dios, qué feo se escuchó eso. Del Instituto para devolver al pueblo lo robado. Vamos a un corte y vamos a regresar con el senador del Partido Acción Nacional, Juan Antonio Martín del Campo. Con él vamos a tener una muy interesante gama de temas. Vamos a platicar sobre el tema de la renuncia de Carlos Romero Deschamps al sindicato petrolero. Vamos a platicar sobre la ley de revocación de mandato y sobre el incremento de la violencia en México. Dios mío, me hace falta cafecito, así que en el corte me lo voy a echar. Cortemos, por favor. Después del corte seguiremos analizando los temas que a usted le interesa conocer, aquí en Comentando la Noticia. Las noticias al momento en que suceden las encontrarás a un solo clic en La Verdad del Centro. Diariamente, minuto a minuto, entérate del acontecer local, nacional e internacional, las finanzas, los deportes, la nota policíaca, los eventos culturales, el entretenimiento, la salud y la tecnología, solo en La Verdad del Centro. Estamos en la web, en Facebook o en YouTube. La Verdad del Centro te informa y entretiene. Rodolfo Franco y sus invitados siguen analizando los temas que a usted le interesan aquí en Comentando la Noticia. Esta semana ha sido muy movida en el tema de las noticias, y las noticias que en este momento están dominando el ecosistema nacional están relacionadas, pues evidentemente, con la reciente renuncia de Carlos Romero Deschamps, obviamente también con el tema de la ley de revocación de mandato y el incremento de la violencia en México. Son los tres temas prioritarios en la agenda mediática. Y tenemos a alguien ya en la línea telefónica, en específico al senador Juan Antonio Martín del Campo, para platicar sobre todo este espectro de noticias. Senador, buenos días. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Muy buenos días, me gusto de saludarte. Qué gusto saludarte también. Oye, pues ahora sí, la semana empezó bastante movida y definitivamente el Senado de la República ha sido actor principal de estos temas. Primero, comencemos con el tema de Carlos Romero Deschamps. ¿Qué opinión le ha merecido a la bancada del PAN precisamente este tema de la invitación cordial de la Presidencia de la República para que este dirigente corrupto, por donde se le quiera ver, haya salido de esta forma del sindicato petrolero? Bueno, yo creo que estoy convencido de que al final de cuentas está apretando lo que es el gobierno federal. Sabemos que es parte de una estrategia. Qué bueno que se esté combatiendo lo que es la corrupción. Nosotros estamos a favor de eso. Yo creo que hoy más que nunca se tiene que tener el apoyo y el respaldo de todas las fuerzas políticas para poder combatir lo que es la corrupción. Sabemos cómo se manejaba en el pasado, cómo tenían los controles los sindicatos y cómo manipulaban y cómo eran un factor, un brazo operador político en su momento del Partido Revolucionario Institucional. Qué bueno que se está terminando eso y sobre todo qué bueno que ahora, bueno, pues queremos transparencia, queremos realmente rendición de cuentas. Pero también vemos la otra parte que se está dando tipo quinazo, como casi cada gobierno se hace, el poder meter a una o dos personas en la cárcel de la otra administración para decir que se está trabajando y se está combatiendo a la misma. Entonces yo creo que debemos de tener cuidado. Yo lo comentaba y lo comenté al inicio de esta administración, que iba a estar pasando esto, iba a estar sucediendo precisamente parte de esas acciones que iba a estar emprendiendo el gobierno federal, y bueno, pues ya lo estamos viendo. Si no nos extrañe el día de mañana o pasado, y ahorita también se los digo, se los anticipo, que también va a estar en la cárcel algún otro funcionario, en este caso, de Enrique Peña Nieto. Estoy convencido de que va a ser así. ¿Por qué? Bueno, pues porque simple y sencillamente el presidente de la República es
un excelente comunicador y él está muy al pendiente. En cuanto él está empezando a bajar las encuestas, saca algún otro tema, algunas, como luego se dice, va para la manga, para poder generar una empatía muy bien con el público, los ciudadanos, y con esto otra vez subir y estar arriba en las preferencias electorales. Es así pues como se maneja tristemente este gobierno. Por un lado, qué bueno que esté combatiendo lo que es la corrupción, pero también igual que sea parejos para todos, que no nada más sea para unos cuantos. Sí. Ahora, Toño, si me lo permites también, definitivamente todavía falta mucho que hacer en el tema sindical. Por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, Joel Ayala, para empezar, que es el líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, es uno. Carlos Aceves del Olmo también es otro pájaro que también debe de estar en la mira del gobierno. E incluso el líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, que ya lleva 43 años al frente de ese sindicato. ¿Qué tan al pendiente? Claro que sí. ¿Sí? O sea, ¿ustedes estarían de acuerdo en estas caídas o en estas salidas? Por supuesto que sí, yo creo que es necesario y es urgente y es sano para un país. Vemos cómo los líderes sindicales se hacen ricos y están en la total impunidad, y no puede ser posible que sean personas intocables. Anteriormente eso le funcionaba muy bien al sistema y sobre todo a los gobiernos del PRI. Hoy los tiempos han cambiado afortunadamente. Y lo que queremos, y por eso aprobamos una reforma, en el sentido de que, bueno, pues hoy le tenemos que dar a los sindicatos esa autonomía, por un lado, y por el otro, bueno, pues que sea un voto libre y secreto, que no sea mano alzada. ¿Por qué? Porque son represores, son antidemocráticos todos los líderes sindicales. Y por eso, bueno, pues hoy estamos tratando de, por un lado, cambiar lo que es el marco jurídico, cosa que anteriormente no se podía. ¿Por qué? Porque no se tenía las 2/3 partes, no se tenía lo que es la mayoría, porque estaba obviamente el PRI en su momento, pero creo que ahora esto va a estar cambiando poco a poco, pero que sea un cambio para bien, no que sea un cambio para cambiar de un vival a otro vival. Creo que eso estaríamos en un retroceso. Claro, por supuesto. Ahora, Antonio, en este mismo sentido de precisamente de lo que ha estado sucediendo en la agenda política nacional, pasemos ahora al tema de la ley de revocación de mandato. Pregunta, ¿en qué sentido votaste tú? ¿A favor o en contra? Mira, yo lo voté en contra y el Grupo Parlamentario de Acción Nacional lo votamos en contra. Ajá. ¿Por qué? Porque nosotros lo que decíamos que sí estamos a favor de lo que es la revocación de mandato, pero la otra que no fuera en este periodo, en este caso o en este gobierno como tal. ¿Por qué? Porque es hacerte como una ley a tu modo, a tu traje, un traje a la medida. Imagínate que nosotros, como somos legisladores, decimos de que en lugar de durar 6 años en el Senado, pues ahora no. Yo creo que nos está empezando a gustar y en lugar de 6 años la cambiamos a 12 años, que nosotros duremos 12 años. ¿Para qué? Bueno, pues para que ya no haya elección. Eso sería ilógico. Como es ilógico que se quiera cambiar la ley en Baja California cuando un gobernador fue electo por 2 años y ahora quiere, no nada más 2 años, ahora quiere 5 años. Claro. Entonces, estamos viendo actitudes antidemocráticas del partido Morena. Es una ley que de buena fe está en lo general bien, porque le damos el poder al ciudadano, pero por el otro lado vemos un riesgo y un peligro, porque simplemente Morena ha dicho una cosa y ha hecho otra. Te voy a poner algunos ejemplos. Un ejemplo de ello es la Guardia Nacional. Hubo un gran debate para que en la Guardia Nacional fuera un civil quien estuviera al cargo, y hoy es un militar. Entonces, y ellos siempre dijeron que no iba a haber problema, ¿no? Entonces, ahí está la situación de que no hay confianza en este gobierno federal. La otra, bueno, él dice, el presidente, él quiere una revocación de mandato, hacer ese tipo de consultas, como las ha hecho, como el aeropuerto, entre otras que ha hecho, inclusive algunas hasta mano alzada. Nosotros lo que vemos es un riesgo, un peligro, y lo hemos dicho y lo decimos fuerte y quedito, que a lo mejor nos puede pasar lo mismo que Venezuela. ¿Por qué? Porque es la misma forma, la misma actitud, y ha tomado hasta los mismos discursos que Chávez y Maduro, los mismos, y hay varios videos. Por lo tanto, estamos pues convencidos de que los ciudadanos le dieron ese voto de confianza
al presidente López Obrador, y también se lo damos nosotros ya, para que él gobierne 6 años y que no tenga ningún problema. ¿Qué es lo que vemos nosotros de riesgo? Por un lado, claro que sí, pero vemos un riesgo de que quiera manipular un padrón y que por lo tanto diga, la gente me está diciendo que sí y ahora me puedo reelegir, cosa que está prohibido. Uh-huh. Y eso es un riesgo. La otra, el costo que va a tener el poder hacer este tipo de consultas. Y, pues, por supuesto, el que él quisiera estar en la boleta electoral en el año 2021. Así era como estaba la propuesta original. Hubo unos cambios, sí aceptaron algunos cambios. Por ejemplo, el cambio es de que no va a ser en el 2021, sino que hasta en cuanto sea su tercer año, empiece lo que es el proceso para lo que es la revocación de mandato, que tiene que ser un 3% del padrón electoral, que sí. Sabemos que eso a través de los programas sociales lo puede sacar sin ningún problema, y que tiene que haber una participación del 40% de los ciudadanos. Entonces, son algunas cosas que pusimos nosotros para que realmente se pudiera llevar a cabo lo que es esa consulta. Y la otra, lo que dicen los senadores de Morena, dicen, es que con esto le vamos a decir a la gente si realmente quiere que continúe o no. Por un lado, imagínate un escenario donde al final de cuentas la gente salga y diga que no. Eso va a crear una inestabilidad económica y política. Tremenda. Y no queremos eso nosotros para el país. A pesar de que nosotros no estamos gobernando, pero que está gobernando Morena, pero no queremos eso para el país, una inestabilidad. Nosotros no queremos el poder por el poder, no. Nosotros lo que queremos es una gran estabilidad económica y social y política en nuestro país, porque aquí es donde vivimos. Ellos están viendo esto con tintes electorales, tristemente. Entonces, si llegase pues a suceder eso, pues hay parte de esa laguna y quien estaría ahora asumiendo el cargo de presidente o presidenta sería quien esté presidiendo en el Congreso de la Unión. En fin, creo que hay varias cosas, situaciones que vemos en riesgo, en peligro, y por eso nosotros votamos en contra, porque algunos argumentos no se los tomaron en cuenta. Sí. Ahora, Antonio, mientras el país está metido en estas discusiones sobre Romero Deschamps, el sindicato de Pemex y el tema de la revocación del mandato, la seguridad se está deteriorando en el país. Esta semana hemos tenido matanzas, auténticas matanzas, y la Secretaría de Gobernación tranquilamente dice, es un día más. ¿Qué opinión le merece al Senado este deterioro tan drástico de la seguridad? Bueno, lo que pasa es que para ellos todo esto es normal, para ellos es un complot, para ellos es la magia del poder, para ellos es las otras administraciones eran corruptas, nosotros no, y simplemente son puras evasivas. Hay que recordarles que ya son gobierno, hay que recordarles que ya están gobernando, cosa que creo que no les ha caído el 20, porque todos se lo echan la culpa a la anterior administración o a las anteriores gobiernos. Y creo que todos de una u otra forma tenemos que tomar la responsabilidad. Efectivamente, en el tema de seguridad ha existido un incremento muy notorio y por lo tanto, ¿sí? Pues ellos lo que dicen es de que es por la corrupción de los otros gobiernos, cosa que deben de asumir esa responsabilidad. Nosotros hemos estado apoyando aquellas iniciativas que van en favor de México y por eso nosotros apoyamos la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque nosotros le apostamos a México. Mientras nosotros estamos viendo las próximas generaciones, ellos están viendo las próximas elecciones a ver cómo ganan otra vez el Congreso. Y eso es muy triste. Y es muy triste ver, en serio, en tribuna, esos debates en donde simple y sencillamente son puras descalificaciones a las otras administraciones, que también quiero comentar, hubo muchos errores, pero ya no es la justificación, porque hoy los de Morena son gobierno y por lo tanto deben de estar gobernando para todos. No es nada más echándose o echándole la culpa que no le sale porque es culpa de los otros gobiernos. Yo les quiero preguntar a ellos cuando inicien o van a iniciar a gobernar. Es una gran pregunta. Sí, realmente hay parte de una incertidumbre. Esto es con empresarios, por ejemplo, y me externan su preocupación por la situación en que estamos viviendo hoy en el país. No hay inversión, tienen miedo. Y eso no es bueno para nuestro país. Por eso nosotros de una o de otra forma estaremos dando las mejores condiciones para que tengamos un mejor país independientemente de quien esté gobernando. Ahora, Antonio, este clima de inseguridad
nos está pegando incluso a los paisanos, a ti y a mí que somos de Aguascalientes. En Aguascalientes también se está viviendo un deterioro drástico de la seguridad. ¿Qué hacer ante esto? Yo creo que también hay alguna responsabilidad en la parte gubernamental para poder asegurar, esté la Guardia Nacional o no, el tema de la seguridad. Sin embargo, parece ser que no está sucediendo. ¿Cuál sería tu diagnóstico en ese sentido para Aguascalientes? Claro que sí, mira, en este caso sabemos que Aguascalientes afortunadamente tenemos un clima de paz y de tranquilidad, es de los mejores estados a nivel nacional, aunque estamos rodeados de varios estados que tienen problemas muy fuertes, tanto Zacatecas, Jalisco, Guanajuato. Por lo tanto, no podemos bajar la guardia, tenemos que estar muy al pendiente, fortalecer nuestras corporaciones. Y la otra cosa, una cosa ilógica, hubo una disminución, o hay en la propuesta una disminución de un 25% a lo que es el Fortasec, que es el fortalecimiento de los policías tanto estatales y municipales. Yo digo, ¿cómo quieres fortalecer o cómo quieres combatir la inseguridad cuando le estás recortando recursos a las policías estatales y municipales? Cuando no hay para equipamiento, cuando no hay para capacitación. Cierto. Eso es ilógico. Entonces, creo que se están tomando las políticas públicas equivocadas. Ese es nuestro punto de vista y lo hemos comentado y lo hemos dicho. La política pública que ellos están implementando los de Morena es simple y sencillamente dar becas, regalar dinero. ¿Por qué? Porque eso es más fácil. Y la otra, porque simple y sencillamente pues ellos están viendo eso desde el punto de vista electoral. Cuando ellos están dando a becarios, ellos le apuestan a los becarios, nosotros le tenemos que apostar a los emprendedores y a los empresarios. Eso es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque el empresario te va a generar empleo, mientras si das esos apoyos únicamente, pues lo que van a hacer es se lo van a consumir ese recurso y hasta ahí nada más. Entonces es una forma diferente de hacer política, de ver la política y de tener políticas públicas diferentes. Correcto. Senador, si nos lo permite, entonces estaremos muy al pendiente con usted de cómo vaya evolucionando la agenda nacional y sobre todo de las acciones que va a emprender el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado sobre estos temas. Claro que sí, estaremos muy al pendiente y créanlo y ténganlo por seguro que lo que sea bien y lo mejor para México lo vamos a estar aprobando sin ningún problema, como ya lo hemos hecho en varias reformas. Hemos aprobado más del 80% de las reformas que se han presentado y hemos coincidido. Otro 20% no, porque vemos precisamente esto, un riesgo y una amenaza. Y lo que queremos nosotros es de que le vaya muy bien a México. Muchas gracias, senador, y le agradecemos el contacto. Al contrario, gracias. Muy buenos días. Fue el senador Juan Antonio Martín del Campo del Partido Acción Nacional, con quien ahora sí hemos desglosado parte de la agenda noticiosa nacional. Está bastante interesante todo esto porque mientras estamos todos ensimismados con la evolución de todos estos temas, también hay otros temas que subyacen en el entramado noticioso y que dejan de ser vistos. Entonces vale la pena agotar estos temas rápidamente y luego posteriormente continuar con el avance de toda la agenda noticiosa. Vamos a un corte y vamos a regresar con José Mario de la Garza Marroquín, que es el abogado del colectivo No Más Derroches, sobre el tema otro que hoy se va a poner peor, del aeropuerto de Santa Lucía. Regresamos. Después del corte seguiremos analizando los temas que a usted le interesa conocer, aquí en Comentando la Noticia. Si quieres darle color y emoción a tus oídos, solo escucha ANC Radio, donde encontrarás la mejor selección musical que te trasladará a otra dimensión. ANC Radio, la mejor estación de radio por internet. Entérate de lo que en verdad trasciende. El resumen de las noticias más importantes generadas hasta el momento por Víctor Villalpando. Discutió con su esposa y le prendió fuego a su casa. Anunció este jueves que se autorizó a los policías de matar a delincuentes. Los integrantes del gabinete deben dar a conocer sus bienes a la ciudadanía, incluso los de sus familiares cercanos. Escúchalas de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde, a través de Facebook Live o en laverdaddelcentro.com por ANC Radio. Rodolfo Franco y sus invitados siguen analizando los temas que a usted le interesan aquí en Comentando la Noticia.
La cancelación de la segunda suspensión definitiva contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía dominó la agenda informativa del día de ayer. Evidentemente hubo quienes lo festejaron, los más cercanos hacia el gobierno federal, y también hubo quienes de plano dijeron: esto es un desastre, precisamente porque Santa Lucía ha sido un tema tan traído y tan llevado que todo el mundo dice prácticamente que es el auténtico monstruo, la hidra de 7 cabezas que va a acabar con la economía nacional. Sin embargo, hay un colectivo que ha estado luchando legalmente contra todo este tema, con un nombre o una nomenclatura que lo dice todo: no más derroches. Y tenemos en la línea telefónica a José Mario de la Garza Marroquín, que es abogado precisamente del colectivo No Más Derroches, para que nos platique cuál es el curso a seguir. José Mario, buenos días. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días, saludo al auditorio cordialmente y a tus órdenes. ¿Es cierta esta narrativa de que ya valió gorro, que ahora sí ya Santa Lucía va? De hecho, hoy el presidente va a inaugurar las obras. ¿Cuál es el discurso? Nosotros consideramos que es un engaño el informar que se va a inaugurar la obra hoy por los siguientes comentarios. Ajá. Efectivamente, las suspensiones que se habían obtenido para que no se hiciera el proyecto han sido revocadas por los jueces con el argumento que presentó el gobierno de seguridad nacional, que a nosotros siempre nos pareció pues aberrante que un aeropuerto civil se mezcle con aspectos militares. Uh-huh. Pero lo que quiero aquí puntualizar es que los juicios de amparo continúan, no se han resuelto, los juicios de amparo siguen planteados, hay 170 demandas, y el hecho de que hoy se coloque una primera piedra, pues no quiere decir que estos juicios de amparo terminen y que vengan sentencias en su momento que puedan determinar que este proyecto viola las disposiciones de nuestra Constitución. Entonces no habría que pensar que el anuncio que se está haciendo pues va a permitir la construcción, además de que hay una serie de impedimentos legales para que el proyecto se haga, ¿no? Faltan muchas cosas que no se han cumplido y vemos que pues es un anuncio que tiende a señalar que se va a hacer el proyecto, pero falta mucho todavía por hacer. La batalla no está perdida. Entonces, podríamos decir o afirmar, bajo esta lógica, que lo que va a hacer el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, de ir a inaugurar las obras, ¿es una pantomima? Totalmente, así lo pondría yo. Hay, además de los amparos, una serie de disposiciones legales que prohíben que se realice un proyecto que no tiene un plan maestro, que no tiene proyecto ejecutivo, que no se han cumplido con las disposiciones ambientales, que no se ha hecho la consulta indígena, que no se ha determinado el costo-beneficio. Todas estas cuestiones que te comento están en la ley, y para elaborar un proyecto de esta envergadura, tú tienes que transparentar esta información, entregarla y tenerla disponible. Imagínate cómo vas a hacer un aeropuerto si no tienes un proyecto ejecutivo aprobado. Pues ¿qué aeropuerto vas a hacer? ¿Con base en qué seguridad tenemos los ciudadanos de que ese aeropuerto realmente va a funcionar? Y una cosa muy importante, pues que los aviones comerciales van a querer aterrizar en un aeropuerto que si no reúne las condiciones de seguridad, pues tú puedes construir lo que quieras, pero habría que preguntarles a las aerolíneas si toman la determinación de utilizarlo. Ajá. Y ahora, bueno, la cancelación de la segunda suspensión definitiva contra Santa Lucía obliga a No Más Derroches a afrontar otra estrategia legal, ¿o se van a mantener en la misma? Pues mira, la estrategia legal va a continuar porque la suspensión es una parte del juicio de amparo en donde nosotros les pedimos a los jueces que detengan el proyecto. Sí. En un momento los jueces aceptaron este planteamiento, después vino esta determinación del presidente de decir que este proyecto era de seguridad nacional, pero los amparos continúan y vamos a seguir avanzando en los juicios de amparo, presentando todas las pruebas, haciendo la parte técnica de los peritajes, y nosotros tenemos buena expectativa de que podemos ganar los juicios de amparo. Entonces la estrategia pues es continuar con los procedimientos, tenemos más de 170 demandas presentadas y vamos a continuar dándole seguimiento. Correcto. José Mario, entonces vamos a estar muy al pendiente de la evolución y si nos lo permites vamos a estar muy en contacto contigo para ver cómo va evolucionando el tema legal. Por supuesto, estoy a tus órdenes y a la orden del auditorio. Lo comentamos en el momento en que tengamos más datos, pues volvemos a regresar contigo para darle seguimiento.
Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. José Mario, una última pregunta nada más. Me gustaría saber si estaría incurriendo el presidente Andrés Manuel López Obrador en alguna violación o de plano en la ilegalidad por el acto que va a llevar a cabo hoy. Pues mira, no, porque ir a colocar una primera piedra y dar la idea de que esto va a avanzar, pues así aislado, como dices tú, es más un anuncio de tipo político que en realidad tenga significado. Ajá. Si empiezan a hacer una obra aeroportuaria, porque una cosa es colocar una piedra y otra cosa es construir un aeropuerto. Son dos cosas diferentes. Colocar una piedra lo puede hacer, pero construir un aeropuerto pues requiere de todo esto. Nosotros pensamos que van a dar esta colocación de piedra para mandar el mensaje de que el aeropuerto se puede hacer, pero realmente sabemos que no lo pueden construir porque les faltan todos estos documentos que son indispensables. A ver, entonces, quiero pensar entonces que no más derroches va a estar al pendiente precisamente de que esta primera piedra no dé como consecuencia la ejecución efectiva de obras. Es correcto, entonces ahí vendría esto. Si nosotros vemos que se empieza a hacer una obra y no se cumplen con todos estos requisitos que te estoy comentando, pues daría la oportunidad de presentar otras demandas de amparo ya diferentes, ya con otro planteamiento, en el que se diga, nosotros como ciudadanos y también con el tema de seguridad de los que usamos los aeropuertos, pues no te permitimos que hagas un aeropuerto que no tiene los requerimientos técnicos, ¿no? Parece algo muy de sentido común, pero es aberrante que en México estemos hablando de construir un aeropuerto sin planos. Sí, así es. Muy interesante. Entonces vamos a estar particularmente interesados en el tema. Yo creo que el próximo martes podemos estar platicando precisamente si hubo o no hubo violación por parte del presidente en caso de que se ejecuten realmente las obras. Cuenta con nosotros, vamos a estar al pendiente y nos interesa mucho que el auditorio esté bien informado y que tengan también pues los datos duros que nosotros estamos presentando como organización de la sociedad civil. Cuenta con nosotros. Muchas gracias, José Mario. Estaremos al pendiente. Gracias, un abrazo. Fue José Mario de la Garza Marroquín. Está interesantísimo este tema. Si se limita el presidente a que sea única y exclusivamente el corte de listón y una piedrita, va. Pero si las obras efectivamente se ejecutan, entonces estaría incurriendo en algún tema legal. Vamos a un corte y regresaremos con el periodista Rafael Loret de Mola. ¿Estamos viviendo una democracia o es esto una dictadura? Nos lo va a platicar después del corte. Después del corte seguiremos analizando los temas que a usted le interesa conocer, aquí en Comentando la Noticia. Hay recuerdos que jamás se irán de tu cabeza. Memorias de Rudy. Lunes, miércoles y viernes en punto de las 11 de la mañana. Con la mejor selección de música jamaicana, con Iván Consolón. Solo por ANC Radio. Rodolfo Franco y sus invitados siguen analizando los temas que a usted le interesan aquí en Comentando la Noticia. Estamos de regreso en Comentando la Noticia, el espacio de Rodolfo Franco. Y vamos directo al enlace telefónico con el reconocido periodista Rafael Loret de Mola. ¿Qué tal, don Rafael? Muy buenos días. Buenos días, Antonio. Mucho gusto en saludarte y saludos al ingeniero Franco, que no se ande enfermando tan seguido. Sí, exactamente, en eso estamos justamente. Don Rafael, un privilegio tenerlo con nosotros para poder platicar sobre este tema. ¿Dónde está México? ¿Estamos viviendo efectivamente una democracia renovada o estamos viviendo en una incipiente dictadura? ¿Qué es Andrés Manuel López Obrador? ¿En una qué me dices? ¿Qué es lo que estamos viviendo con Andrés Manuel López Obrador? ¿Una dictadura o una democracia? Bueno, pues yo pienso que en la medida en que aglutine funciones el presidente de la República y que sea él quien disponga todo, pues en esa medida nos volvemos a acercar a lo que queríamos separarnos, el presidencialismo autoritario, que no es más que una dictadura disfrazada. Primero el presidencialismo autoritario y luego la dictadura.
No quiero pensar que esto vaya por allí, pero es necesario que el presidente López Obrador tenga los pies muy bien puestos en el suelo y que no le empiecen a volar sus aduladores para pensar en tomar la decisión de convertirse en un dictador que maneje a su entender a los legisladores y al Poder Judicial. Esto es lo que debemos evitar, sobre todo haciendo el contrapeso periodístico y a través de pues la pluralidad que en México debe privar. Yo veo a las oposiciones muy escondiditas, muy calladitas, muy suabonas, muy fifís, como dicen mismo, ¿no? El propio López Obrador, no se quieren meter en camisa de 11 varas, y entonces pues esto hace que el presidente pues tenga una actitud más agobiante, más ególatra, más soberbia, aunque aparente sencillez. Es muy preocupante lo que está sucediendo. ¿Cuál es la parte que le preocupa más a usted, don Rafael, de la personalidad plenipotenciaria de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, lo que pasa es que Andrés Manuel ha tenido diversas etapas de su vida en las que ha mostrado un talante diferente. El belicoso hace 6 años, cuando era jefe de gobierno, era un gobernante que pues ayudó en mucho a la Ciudad de México y sobre todo forjó su fuerza en las personas más humildes, en las de la tercera edad, a los que benefició con un dinerito que ahora pues representa para ellos pues la base fundamental de su vida. Esto es algo que es difícil de entender porque pareciera que no se sabe por qué sigue el apoyo de tantos mexicanos al presidente, 60%, y no se mueve, a pesar de que entre la clase media alta y la clase pues más alta todavía se habla cada vez con mayor dureza sobre las acciones del Ejecutivo, pero la base del Ejecutivo está en aquellos que reciben su dinerito y que realmente sin este dinerito no podrían sobrevivir. Este acto de justicia social que viene desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, del Distrito Federal entonces, ha sido sin duda el motor con el que Andrés Manuel conserva su popularidad. Pero lamentablemente esto no quiere decir que pueda hacer lo que le dé la gana. No debe hacer esto lo que le dé la gana. Es decir, es necesario que se someta a los límites constitucionales para ejercer la presidencia. Entonces, don Rafael, ¿cabe la posibilidad de que podamos recuperar al Andrés Manuel con talante republicano en vez de que lo empiecen a convertir cada vez más en una especie de rey? Bueno, mira, hay quienes se confunden mucho. Por ejemplo, en el tema de la revocación de mandato, no necesariamente significa que la revocación de mandato tiene la intención de que el presidente se reelija. De acuerdo. El presidente ya dijo que no se va a reelegir. Ajá. También ha dicho otras cosas que no se han cumplido. Lo que no se dice, por ejemplo, es que ayer mismo también se aprobó la famosa ley sobre las consultas populares para vincular jurídicamente la consulta popular a la decisión legal. Y esto abre la posibilidad necesaria de que cumpla con la promesa fundamental, que se haga una encuesta para ver si la ciudadanía quiere o no que se procese a los expresidentes de la República. Yo estoy seguro que ningún mexicano bien nacido podrá aprobar que permanezca la impunidad. Esto es algo que es positivo, pero siempre y cuando se lleve a la práctica. En el caso de la revocación de mandato, no necesariamente implica la reelección. La reelección es una figura política que no se ha tocado en el caso de los presidentes de la República. Ya vemos que, por ejemplo, en el caso de ayuntamientos ya se está dando con mayor frecuencia. De hecho, por ejemplo, en Aguascalientes acaban de estrenar una reelección. Así es. Pero gracias a un trabajo que se hizo antes
y que representa además algo muy importante, un contrapeso a Morena, que quiere apoderarse de todos los gobiernos y de todos los ayuntamientos del país, lo cual sí llevaría al esquema anterior del partido único, que es precisamente lo que queremos evitar, lo que queremos olvidar, de lo que nos queremos separar. Por eso el ejercicio de Aguascalientes es muy interesante. Sí, entonces, don Rafael, entonces la preocupación real no radicaría sobre la persona de Andrés Manuel López Obrador, sino sobre sus adláteres en Morena. Bueno, yo creo que Morena en este momento está viviendo, como todos los partidos políticos, una grave crisis interna. Tanto en el PAN como en el PRI, no se diga, como en el PRD, y también en Morena hay división, y esto sí es muy angustiante, porque esto sí significaría que el presidente mete la mano en todos los partidos políticos, lo que nos llevaría indeclinablemente a una situación de dictadura ya ni siquiera disfrazada. Esto es algo que sí debiéramos estar pendientes todos, porque las fracturaciones de los partidos políticos y sobre todo la incursión de nuevos partidos políticos que no se entienden, yo francamente no puedo comprender que un partido fundado por una familia, los Calderón, que además dejaron un papel execrable en el país, puedan formar un partido político como lo están haciendo. Todavía les falta mucho y creo yo que finalmente no lograrán su objetivo, pero ya son 300,000 firmas las que se oponen a que ese partido político exista. Eso no se puede evitar. Si llenan los requisitos y cumplen con lo que marca la ley, pues el partido político será. Pero qué pena que se fracturen así los partidos políticos, que se dañe a la derecha o que se dañe a la izquierda o que se dañe al centro con elementos que pues han sido vinculados a una serie de actitudes que merecieran ser motivo de proceso judicial. Correcto. Don Rafael Loret de Mola, usted es uno de los referentes más importantes en los temas nacionales y si nos lo permite estaremos muy al pendiente de sus opiniones para poder entender el contexto y el escenario nacional. Bueno, lo más importante que nos toca ver seguramente será que el presidente de la República se siente un momentito a meditar sus decisiones. El estar constantemente hablando hace que pues caiga en contradicciones o en incongruencias o incluso se enfrente a sus propios colaboradores. Para gobernar se necesita sí que haya crítica, que haya discusión, que haya debate, pero no al grado de oponerse a las decisiones más importantes. Por ejemplo, no se puede negar que ya estamos viviendo una recesión. El presidente dice que no, el secretario de Hacienda dice que ya viene. Así es. Este tipo de confusiones son los que provocan precisamente la incongruencia y sobre todo la desconfianza. No puede el país progresar ni desarrollarse en un ámbito en el que todos los factores de poder estén enfrentados. Es correcto. Don Rafael Loret de Mola, le agradecemos mucho el contacto y estaremos al pendiente con usted sobre los temas nacionales. Un fuerte abrazo a mis amigos hidrocálidos aguascalentenses, para decirlo correctamente. Un fuerte abrazo al ingeniero Franco, un fuerte abrazo para ti, Toño, y para todos, a May, que siempre está muy pendiente de nosotros. Muchas gracias por este espacio. Al contrario, muchas gracias, don Rafael, ha sido un honor. Rafael Loret de Mola, periodista con quien hemos estado platicando precisamente sobre la evolución o la involución del ejercicio del poder en México. Vamos a una pausa y regresamos con Raúl González, que es el presidente de Coparmex. Yo creo que si lo podemos enlazar de una vez, mejor todavía, para platicar precisamente sobre el tema que también ha sido uno de los más complicados en esta semana, que es la reforma que criminaliza las facturas falsas
y el clima de inseguridad que se está generando, precisamente no solamente con este tema de la facturación, sino también ahora añadido al tema de la inseguridad en sí. Raúl González, presidente de Coparmex Aguascalientes, buenos días. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Muy buen día a ti y a todo el auditorio. Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte también, aunque sea por teléfono, pero bueno, ya habrá oportunidad de saludarnos en persona. Claro. Raúl, ¿qué opinión le merece a Coparmex Aguascalientes este tema de la criminalización de las facturas falsas? Bueno, pues nos parece una cuestión muy lamentable, muy grave. El día de ayer, desafortunadamente, el presidente de la República lanzó unas afirmaciones dolosas, falsas, totalmente sesgadas y apartadas de lo que Coparmex ha venido haciendo. Queremos comentar que nosotros estamos en contra de este tema de las facturas falsas, Ajá. de los llamados factureros. O sea, nosotros para el sector empresarial incluso es una suerte de competencia desleal, porque mientras algunos tenemos que pagar nuestros impuestos de manera íntegra, pues hay otras empresas que al hacer este tipo de prácticas ilegales les genera cierto tipo de competitividad, y lo entrecomillaría, para salirse un poco del esquema en el que estamos todo el sector empresarial, ¿no? Ajá. Pero de ahí a criminalizar es lo que nos parece muy grave, porque lo que debería de entender todos los contribuyentes y la ciudadanía es que esto no está enfocado únicamente a las grandes empresas, a los grandes corporativos, sino que le puede pasar a una persona física o moral que pueda vender 1 o 2 millones de pesos al año. O sea, esta problemática es de tal grado que cualquier persona que tenga alguna actividad económica, que esté inscrita en el SAT y que tenga operaciones, puede Ajá. ser sujeta a que precisamente haya una criminalización por algún error que de ninguna manera fue planeado, fue doloso, pero bueno, pues los errores pueden existir, y eso lo va a llevar incluso en algunos casos al tema también de extinción de dominio y cuestiones que realmente nos preocupan mucho. Sí, sobre todo, por ejemplo, por el tema de quienes venden bienes intangibles a las empresas. Por ejemplo, sí. asesorías, algo tan sencillo como, por ejemplo, páginas web, es decir, algo que no se puede comprobar de manera física o en tema de átomos. Ahí está el tema, ¿eh? Claro, e incluso con algunas cuestiones que son que sí puedan ser tangibles, pero si por alguna razón el proveedor que te la vendió pues ya cerró, no está localizable, y no quiero decir con esto que sea una empresa que se dedicaba a vender facturas, ni mucho menos, sino puede ser un proveedor que pues quebró, decidió cerrar, o lo que pueda hacer. Pero por ese simple hecho, entonces te estarían iniciando una investigación a ti como contribuyente. No obstante que tú puedas comprobar que tienes la factura, que tiene el folio, el CFDI que el SAT autorizó, y que tú realizaste los pagos. O sea, por el simple hecho de que no pueda estar localizada, se puede iniciar un proceso. Sí, así es. Y ahora, Raúl, a este clima de incertidumbre financiera y fiscal, hay que añadirle también el tema de la incertidumbre en materia de seguridad. Si hay Ajá. personas que han pagado los platos rotos en este tema, son precisamente los empresarios. ¿Qué opinión te merece esto? Efectivamente, y bueno, esto trae otras problemáticas, como una desalentadora forma de nosotros para poder estar invirtiendo. Esto va a restar mucho apetito para que los empresarios podamos reinvertir nuestras utilidades, arriesgar nuestro patrimonio, porque realmente nos están poniendo las cosas muy difíciles, ¿no? O sea, nos están alentando a que no invirtamos. Y por lo pronto, ¿qué hacer? O sea, ¿van a dejar entonces de producir o se van a retirar? No, ¿Qué van a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer es que buscar por las vías legales alguna defensa jurídica. Es muy probable que se está analizando en Coparmex Nacional el promover algunos amparos por la inconstitucionalidad de esta ley.
Bien, Raúl, entonces, bueno, con mayor razón y de manera cada vez más frecuente estaremos al pendiente contigo precisamente de cómo vaya evolucionando esto, sobre todo porque le pega a la parte que más necesita el país, al sector productivo. Claro, o sea, lo que pasa es que, bueno, creo que no se está entendiendo en alguna parte del gobierno que el sector empresarial lo que hace es que genera empleos, genera riqueza, y tenemos que buscar que ésta se pueda distribuir de manera equitativa. O sea, no somos omisos en reconocer que quizá no hemos hecho todo lo que deberíamos de hacer en el pasado para generar una redistribución, pero no por eso pues somos los enemigos de México, ¿no? No, antes al contrario, el presidente los necesita para poder cumplir sus promesas. Pues ojalá y él también lo entendiera así. Pues sí, es exactamente. Raúl González, presidente de Coparmex Aguascalientes, muchas gracias y estaremos al pendiente de tus opiniones. Toño, muchas gracias a ti y un saludo al auditorio. Muchísimas gracias. Fue Raúl González, presidente de Coparmex Aguascalientes. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. A nombre de Rodolfo Franco, titular de este programa, les envía un cordial saludo a Antonio Zapata y quiero agradecer al equipo de producción que hace posible esta transmisión, a Mari Martínez en la producción, por supuesto a Miguel Ángel Jauregui en el máster. Pobre hombre, cómo ha sufrido hoy definitivamente, qué barbaridad. Por supuesto a Pau de Lira, muchísimas gracias por el monitoreo. Y por supuesto a don Marcos Luna, que anda por allá sufriendo también las de Caín. Pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo. Hemos abordado los diferentes ángulos de la información que a usted le interesa conocer. Lo esperamos en otra emisión de Comentando la Noticia, aquí, por La Verdad TV.